Buenas noches, mi nombre es Andrés Guastavino, soy residente de cuarto año del Sanatorio Servicio de Cirugía General de Casa de Galicia. Y el tema de la orden del día se denomina iliobiliar experiencia en el Sanatorio de Casa de Galicia. Para delimitar el tema vamos a hablar primero de unas generalidades de esta patología, luego presentar algunos casos clínicos como ejemplo de nuestra casuística, luego presentar la casuística completa del sanatorio y por último hacer una revisión del tema haciendo hincapié principalmente en la terapéutica. Bien, el hilo biliar es una oclusión de tipo mecánica, intestinal mecánica, en la que uno o varios litos pasan de la vía biliar al tracto digestivo. Habitualmente es necesaria la presencia de una fístula biliodigestiva en la amplia mayoría de los casos, si bien sabemos que también pueden pasar litos a través de la papila de Vater y migrar al tracto digestivo y producir la oclusión. Si bien la mayor parte de los casos presentan la fístula biliodigestiva. Es una complicación rara de la litiasis vesicular, teniendo una incidencia de 0,3 a 0,5% aproximadamente y a su vez una causa rara de oclusión intestinal. La principal causa de la fístula biliodigestiva es la colelitiasis crónica recurrente. Un poco de historia, esta patología fue escrita en el 1654 por Bartolín. Bouveret en el 1893 describe la obstrucción duodenal por un cálculo producida a través de una fístula colecisto-duodenal, lo cual lleva actualmente el nombre de este autor, el síndrome de Bouveret, y Tanner en 1932 describe la obstrucción colónica por un cálculo biliar. Aproximadamente el 50% de estos casos se presentan con antecedentes con historia de colelitiasis, el otro porcentaje debuta con la oclusión sin tener previo conocimiento de litiasis vesicular. Predomina ampliamente en el sexo femenino, en pacientes de edad avanzada, y el diámetro del cálculo que se estima que ocluye el tracto digestivo es mayor a 2,5 centímetros. Se necesita por lo menos este diámetro para que se enclave el cálculo en el tracto digestivo, de lo contrario va a ser expulsado por el ano. La topografía más frecuente donde se enclavan estos cálculos son amplia mayoría del intestino delgado, principalmente el ilion distal y la válvula ileocecal, seguido por el ilion proximal y yeyuno, y en mucho menor medida el estómago, duodeno y muy raramente a nivel del colon. En este caso mostramos dos tablas, una que muestra la frecuencia de la que mencionaba, las fístulas bilionterias, que predomina ampliamente la colecisto-duodenal, si bien sabemos que también pueden haber fístulas entre la vesícula y el estómago, el yeyuno, el ilion, más raramente la colecisto-cólica, entre otras. Y en la tabla número 2 se ve la topografía que ya mencionaba, la más frecuente donde se enclava el cálculo, que es a nivel del ilion. El diagnóstico de esta patología es dificultoso. En general son pacientes que reconsultan en la puerta de emergencia, que presentan sintomatología inespecífica, sintomatología digestiva, pueden tener síntomas de filiación biliar. Está descrita clásicamente la oclusión tipo migratriz, que es aquella oclusión que el paciente presenta dolor que va cambiando sus características, su topografía, y también las características de los vómitos, lo cual se correlaciona con la migración del cálculo en el tracto digestivo. Y también está descrito el síndrome de Bouveret, que hacía mención previamente, que se comporta clínicamente como una estenosis gastroduodenal por el enclavamiento de un cálculo en el duodeno. Todo esto la sintomatología inespecífica lleva a un retraso en el diagnóstico y en el tratamiento, lo cual aumenta la morbimortalidad. Esto asociado que generalmente son pacientes de edad avanzada, como decía, y que presentan múltiples comorbilidades. Aproximadamente la mitad de estos casos el diagnóstico se realiza en el intraoperatorio, teniendo la imagenología un rol fundamental para el diagnóstico preoperatorio, ya sea la radiografía simple abdomen, la ecografía y la tomografía, que es el gold estándar para el diagnóstico de ilio biliar. La radiografía simple junto con la ecografía, algunos estudios arrojan que presentan juntos una sensibilidad de más del 70%, y siendo la tomografía, como decía, el gold estándar, teniendo una sensibilidad mayor al 90%. En estos estudios imaginarios se pueden ver elementos de lo que se denomina la tríada de Rigler, que si bien está presente
En bajo porcentaje de los casos, si cuando se ven al menos 2 de estos elementos es patognomónico de ilio biliar. Estos elementos son el aerobilia o neumobilia, presencia de gas en la vía biliar, elementos de oclusión, niveles hidroaéreos, delgado distendido o ya sea colon distendido, y la presencia de una litiasis ectópica, es decir, o sea, de una o más litiasis fuera de la vía biliar. En este caso vemos imágenes, en este caso radiografía simple, se ven la aerobilia que hacía mención, la clásica imagen en Y, que igualmente es muchas veces es de difícil visualización en la placa simple. Se ven elementos de oclusión, niveles hidroaéreos, delgado distendido. Acá más de lo mismo, se ven el delgado distendido y aerobilia a este nivel. En este caso también lo que ya mencionaba, y la presencia de litiasis ectópica a este nivel. Y en este caso también se ven más de una litiasis ectópica. En la tomografía también se pueden visualizar los mismos elementos de la tríada, en este caso delgado distendido, aerobilia, la litiasis ectópica. Bien, en cuanto al tratamiento existen tres opciones, básicamente, que son realizar tratamiento en una etapa tanto del polo biliar como del polo digestivo. Tratamiento en 2 etapas, y tratar inicialmente el polo digestivo, la patología aguda, y en diferido la patología biliar. Y la tercera opción es realizar solo la anterolitotomía. En este caso vemos un video del... Sacar el volumen, por favor. Vemos uno de los videos de uno de los casos de nuestra casuística en la cual se realizó solo la anterolitotomía, que destacar que esta opción fue el tratamiento de elección, como vamos a ver en nuestra casuística. El abordaje puede ser laparoscópico o convencional, y también está escrito el abordaje en el tratamiento endoscópico en el caso de cálculos en el duodeno o del colon sigmoides. Como vamos a ver más adelante, las distintas opciones terapéuticas están discutidas y no hay consenso de las mismas. Bien, voy a pasar ahora a presentar 2 de los casos como ejemplo de la casuística. El primer caso, que es una oclusión de intestino delgado. Se trata de una mujer de 52 años, hipertensa, que reconsultó en la emergencia por un cuadro de tensión del tránsito para materias de 4 días de evolución, vómitos biliosos fétidos en las últimas 24 horas, asociado a dolor abdominal difuso. Del examen físico se destaca una distensión del abdomen superior, que estaba indoloro, y nada más a destacar. Se solicita inicialmente un par radiológico simple de abdomen, en la cual se evidencian niveles hidroaéreos centrales de delgado. También acá en la placa de pie. En la placa de acostado vemos delgado distendido. No se evidencian neumobilia, tampoco se ven cálculos ectópicos. Se solicita una tomografía en la cual se va a evidenciar aerobilia, se va a evidenciar ahí en la vesícula, en comunicación aerobilia, ven ahí, en comunicación con el duodeno, como van a ver por acá, lo cual es compatible con la fístula colecisto-duodenal. Vemos elementos de oclusión, asas delgadas extendidas con líquido, con niveles hidroaéreos. Se ve el colon derecho y el colon izquierdo chatos. Y se va a visualizar la litiasis ectópica a nivel del delgado distal. Estos 3 elementos, como mencionaba, son los elementos de la tríada Rigler, por lo tanto, ahí se va a visualizar el cálculo. Se realizó el planteo de oclusión por ilio biliar. También se ve líquido libre en el fondo de saco de Douglas. Con este planteo se realizó una cirugía, un abordaje convencional, y se realizó la enterolitotomía, es decir, se trató solo el polo digestivo inicialmente, y en diferido, como vamos a ver, se trató el polo biliar. El informe de la tomografía que ya mencionaba. Y este es un pequeño video de la cirugía. Se realizó, como dije, un abordaje convencional. Vemos que se realizó la enterotomía de forma transversal, en el nivel del asa sana, del asa chata, el parto del cálculo, que medía aproximadamente 5 centímetros. La paciente presentó una buena evolución postoperatoria, siendo de alta al 7º día. Destacar que la enterotomía se realizó en forma transversal, también puede ser realizada en forma longitudinal, según preferencia del cirujano.
y después se realizó un cierre, una rafia con material reabsorbible con surjet. La paciente se fue alta y al año, dado que se trataba de una paciente joven, se decidió tratar el polo biliar. Se realizó una abordaje laparoscópica para realizar la colecistectomía y el cierre de la fístula biliodigestivo. En este caso vemos que presentaba una vesícula esclerotrófica y un gran complejo adherencial. Se fue disecando con tijera hasta separar el duodeno de la vesícula, y se constató igualmente que la fístula ya se encontraba cerrada. Igualmente, como vamos a ver ahí, se encuentra la zona de la fístula. Se realizó un punto de refuerzo con material reabsorbible. La paciente tuvo una buena evolución y se fue de alta al segundo día. Por tanto, en resumen, se realizó un tratamiento en 2 tiempos, inicialmente de polo digestivo y en diferido el abordaje laparoscópico de la vía biliar. El siguiente caso es para tratar un ejemplo de un hilio colónico, una oclusión de colon por un cálculo, una mujer de 93 años, hipertensa, que consultó en emergencia por un dolor abdominal difuso intermitente de 3 semanas de evolución y elementos de síndrome oclusivo incompleto. Al examen se destacaba un abdomen doloroso a nivel de fosa ilíaca izquierda con una tumoración redondeada de dicho nivel, sin elementos peritoneales y ríos hidroaéreos aumentados en frecuencia. En el par radiológico simple se ve algo de gas en intestino delgado, gas en colon, también gas en la polla rectal. Se solicitó una ecografía que evidenciaba abundante interposición gaseosa, aerobilia que dificultaba hablar la vía biliar principal, una vesícula contraído y líquido escaso subhepático. Se solicitó una tomografía que evidencia aerobilia, neumobilia, como ven acá, gas a nivel de la vesícula y una comunicación con el colon derecho, con el ángulo derecho del colon, como ven ahí, todo el colon derecho, colon transverso, colon izquierdo distendidos. Y a nivel del colon sigmoides, un engrosamiento parietal de tipo inflamatorio y una imagen sugestiva de una litiasis de aproximadamente 3 centímetros, con calcificaciones, como van a ver, y proximal a esa también otra litiasis. Ahí ven la imagen de la litiasis. Por tanto, el planteo fue de una oclusión de colon por hilio biliar con una fístula colecisto-colónica. La paciente inicialmente se ingresa, ya que comenzó a expulsar gas y a movilizar materias, ingresó con conducta expectante y rápidamente agravó los síntomas, presentó una oclusión de tipo completa y se decidió el abordaje en la cirugía. Destacar que la tomografía no evidenciaba neumoperitoneo ni líquido libre intraabdominal, por eso inicialmente se tomó la conducta expectante. Y como dije, como se agravó, se decidió una cirugía, un abordaje laparotómico, en la que se evidenció, presentaba una peritonitis fecaloidea por perforación del colon sigmoides. En este caso ya vemos exteriorizado el colon sigmoide, seccionado, esto sería proximal, la zona de perforación. Ya la pieza afuera, esto sería distal, con un gran cálculo enclavado, la zona de perforación y cálculos proximales. Ahí se ve la pieza abierta y presentaba una gran cálculo de más de 5 centímetros y varios otros más chicos. Se realizó un procedimiento tipo Arman, una colostomía liga izquierda terminal. La paciente fue a CTI y tuvo una mala evolución, instaló un shock séptico refractario y fallece al día siguiente. Bien, lo último que voy a presentar es la casuística, o sea, el total de los casos de la que hicimos revisión. Realizamos un estudio de tipo retrospectivo, descriptivo, observacional de pacientes con diagnóstico de hilio biliar en el periodo de enero de 2007 a abril del presente año. Registramos 8 casos, 6 de esos de oclusión de delgado y 2 de colon, y destacar en este caso las 2 por fístulas colecistocolónicas, porque como dijimos también pueden presentarse hilio colónico sin fístula colecistocolónica. El predominio del sexo femenino, como vimos que era predominaba en la bilografía, con una media de edad avanzada, 75 años. 7 presentaban comorbilidades, solo 2 de ellos presentaban litiasis conocida previamente. 50% de los casos se realizó un diagnóstico tomográfico. La tomografía fueron 6 de ellos, 75% a nivel del delgado,
y 2 a nivel del colon sigmoides. Y 7 de los 8 presentaban litiasis única, y solo el caso que presenté previamente del hilo colónico, varios cálculos. El tratamiento que se realizó fue en 7 de ellos tratamiento exclusivo de polo digestivo, y solo en uno de ellos, que fue la que presentamos inicialmente, tratamiento en 2 tiempos, mediante un abordaje laparoscópico de la vía biliar. No hubo registro de recidivas de hilo biliar, y un caso fatal, que el que mencionamos previamente. Este es el cuadro total de los casos registrados, separados en las oclusiones del hígado, las oclusiones de colon. En las 2 oclusiones de colon se realizó un procedimiento tipo Arman, y destacar, bueno, la última es la paciente que falleció, y la otra paciente se realizó la reconstrucción del tránsito al año. Y también destacar la única paciente que se realizó tratamiento del polo biliar indiferido, se trata de la paciente más joven. Bien, y por último, brevemente, para realizar una revisión del tema, existen varios artículos que lo que tienen en común es que todos ellos plantean la falta de consenso en cuanto al tratamiento. En este caso destacamos, esto es para destacar, que me parece interesante, de un estudio, una revisión mexicano, en el cual se realizó un procedimiento que tuvieron 10 casos reportados, y en el único que se realizó tratamiento en una etapa, que justamente el tratamiento en una etapa es justificado para evitar la recurrencia. Igualmente tuvieron recurrencia, por lo tanto, no está exento de recurrencia, y esto nos indica la importancia de la correcta exploración de todo el tracto digestivo, porque a veces pueden quedar litiasis en el resto del intestino. Estos son más de los artículos de la revisión. Y por último, bueno, todos ellos arrojan datos que el tratamiento quirúrgico es controversial, que puede ser laparoscópico o convencional, si bien no hay ningún gold estándar. Por tanto, concluye que más estudios son requeridos para sustentar las distintas opciones terapéuticas. Y como últimas conclusiones, el tratamiento en una etapa de esta patología, es decir, la colecistectomía más la reparación de la fístula en un tiempo, los autores que la realizan la justifican con que reduce la necesidad de la reintervención y la incidencia de complicaciones relacionadas a la persistencia de la fístula, como puede ser colecistitis, colangitis o recurrencia, si bien está justificado solo en pacientes seleccionados, condiciones generales aceptables. La colecistectomía en diferido, es decir, el tratamiento en 2 tiempos, está justificada en pacientes sintomáticos, en general pacientes que no presenten edad avanzada, con buen estado general, y está recomendada al menos 4 o 6 semanas después de la primera cirugía. Igualmente, muchos de estos artículos están a favor de realizar solo un tratamiento exclusivo del polo digestivo, a favor de la enterolitotomía, en que tiene un menor tiempo quirúrgico. Muchos autores dicen que la fístula tiene un cierre espontáneo, y por tanto una revisión arroja que la enterolitotomía es la técnica recomendada para el manejo del hilo biliar debido a su menor morbimortalidad comparada con las otras técnicas. Y por último, también sabemos que el hilio colónico, así como el síndrome de Boweret, es factible la extracción endoscópica en manos entrenadas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Una pregunta, me perdí ahí, creo que en los primeros. ¿Qué frecuencia tiene esta presentación del hilio biliar? Corresponde a 0,3, 0,3 a 0,5% como complicación de pacientes con litiasis vesicular. Con litiasis vesicular, ahí está. Y sí. Es una complicación rara de tipo de oclusión, de 1 a 4% de oclusiones de delgado, que son la mayoría. Y a su vez la oclusión de colon es muy rarísimo. Dentro del hilio biliar la oclusión de colon es... porque es más o menos la incidencia que la presentación que uno ve en centros donde se hacen unas 200 y pocos vías biliares por año. Cada 2 años, por ahí, 1 año y medio, cada 2 años aparece algún cuadro de esto, ¿verdad? ¿Comentarios? Sí, Víctor. Primero felicitar a Andrés por la presentación. Me parece que es bueno que la gente joven y que tiene que acercarse y presentar cosas.
Segundo, de estos pacientes que presentaron, hay uno que está fuera del 2017 de colon, tengo 2 en Casa Galicia y uno en el militar. No es fácil extraer el cálculo desde el colon. Había uno de ellos que estaba enclavado en forma transversa y no pude moverlo de la unión recto-sigmoidea, me obligó a hacer un Armán 2 veces. Otro lo operamos con Emil Camay, me acuerdo, hijo en el militar. Pudimos desenclavarlo y llevarlo hacia la fístula, y lo sacamos por la fístula y le hicimos un tratamiento en forma primaria al mismo. Lo que hay que pensar es que estas pacientes siempre tienen la sintomatología previa. 1 mes antes, 2 meses antes, casi todos tienen cálculos de litiasis vesicular, como tú decías, y tienen una historia de 1 mes antes de dolor hipocondrio derecho que de repente desaparece el dolor. Ahí es cuando empieza el cuadro de migración y dolores, cuadros suboclusivos. Pensarlo es lo más importante de todo, como siempre en la cirugía, y después va a ir a buscarlo. Gerardo. Muy lindo los casos y sorprendente la epidemiología, porque lo que tú preguntabas, seguramente por la epidemiología en Casa de Galicia se hagan esos números, sin embargo se vio en 1 año, y yo creo que tiene que ver con la población, ¿no? con la edad de la población, no concretamente, pero se vio que eran todos pacientes años, lo que demuestra que la persistencia de la litiasis vesicular, que es un tema muy a veces discutido y visto por el resto de la medicina como algo de contemplación ante la falta de síntomas, es evidente que la persistencia de la litiasis vesicular es dañina tanto con la consecución hacia el cáncer, con la presencia de litiasis coledociana que a sobre los 90 años llega al 60%, y con la de asociación, ¿no? Y con este tipo de complicaciones. Era por eso, porque llama la atención que es una secuencia de 1 año y medio, es realmente mucho. Roberto. Sí, felicitar al doctor Guastavino, al grupo de Casa Galicia. Yo sé que ellos trabajan bien y a Guastavino le gustan las casuísticas, y me parece bueno eso. Una cosa que es fundamental para la gente joven que hace guardia, es una cosa que dijo Andrés, es uno ve el cálculo, opera y está el cálculo ahí, pero hay que pensar si no tiene más, y eso ya nos ha pasado. Oclusión se soluciona a los 15 días, oclusión de vuelta, ¿no? Es decir que no porque pasó, sino que seguramente ya tenía otro cálculo. Y otro caso, situación que tuvimos, es que hicimos diagnóstico por tomografía de litiasis a nivel del duodeno. Entonces el endoscopista vino y empezó a sacarlos y trajo, vio la fístula colecisto-duodenal y a su vez pudo sacar los cálculos, atraparlos y llevarlo al estómago y después sacarlo. Una anécdota, pero fue interesante cómo pudo encontrar 2 o 3 cálculos. Y yo siempre soy a favor de no tocarla al polo, siempre es la misma pregunta, ¿y qué hacemos con la fístula, no? Digo, bueno, esa es la típica pregunta. Digo, yo creo que es la urgencia, solucionar el problema, que es la oclusión intestinal. Porque yo siempre me hago la pregunta, ir a solucionar un polo biliar en la urgencia y la fístula es una comunicación colecisto-duodenal, que puede ser el fondo, puede ser el cístico, y que a su vez tenemos un orificio en el duodeno. O sea que habría todo eso un ambiente inflamatorio. Sería colecistectomía más cierre o plastia del duodeno, que a veces no sabemos el tamaño. Si uno lo deja por el tiempo, muchas veces esa fístula cicatriza, cierra espontáneamente, y cuando uno lo va a operar ya la situación es diferente. Por eso, para mí, cuando me preguntan ¿qué hacemos con el polo biliar? Solucionar el problema de la oclusión, después lo demás se verá. Daniel. Cuando, en primer lugar, el doctor Oscar Balboa, con su veteranía en estas lides, habrá escuchado muchas veces el tema iliobiliar en su vida. A mí me interesaba el tema y motivar a la gente que hace cirugía
videoasistida y laparoscópica, es decir, ¿qué puede aportar la cirugía laparoscópica en la resolución de estos pacientes? Fue una de las cosas que les pregunté, porque me pareció interesante el tema, volver a traerlo acá a la sociedad, pero aportar algo desde el punto de vista de la cirugía mínimamente invasiva, la endoscopía, o que entonces quisiera que alguien de los que hace cirugía laparoscópica pudiera aportar. Yo creo que Andrés podría hacer, Roberto, Julio, la gente que hace la laparoscopía. Y el otro punto, no es lo mismo una fístula colecisto-duodenal que una fístula colecisto-colónica. Entonces, el cirujano igual se puede enfrentar con una fístula colecisto-colónica. Y no es lo mismo dejar a resolución espontánea una fístula colecisto-duodenal que una fístula colecisto-colónica con un agujero, con la septicidad del colon y un agujero grande, ¿verdad? En ese caso es bastante difícil resolver. Sí, hay que resolver la oclusión y hay que resolver la fístula colónica. Y muchas veces la fístula colónica no se puede cerrar, hacer un cierre simple. Se me ocurre que nunca me enfrenté en la situación, pero sería muy prudente hacer una colostomía transversa y evocar la fístula colónica como una colostomía transversa, habiendo solucionado el tema de la oclusión de sigmoide. Lo que siempre hay que sospechar si en el sigmoide no hay una estenosis previa de origen diverticular o neoplásica. Porque sin un cálculo, teóricamente, puede haber pasado. Andrés. Sí, yo creo que son dos pacientes diferentes. El más frecuente creo que es el paciente que hace la fístula colecisto-duodenal. Es el clásico, es la oclusión intermitente. En general son pacientes añosos que tienen a veces una historia biliar previa, que siempre nunca le dieron mucha importancia, y bueno, y hacen la oclusión y está la fístula constituida. Yo creo que estos pacientes, como se dijo, creo que hay que resolver la oclusión intestinal de la forma menos mórbida y por supuesto no actuar en el polo biliar, porque creo que en la mayoría de los casos no es necesario actuar, porque es una fístula que seguramente se va a cerrar espontáneamente. Tener la precaución de no dejar cálculos y bueno, con respecto al abordaje videoasistido, yo creo que si el paciente tiene una oclusión muy evolucionada, hay que tener cuidado con el abordaje, porque a veces la laparoscopía también puede generar más complicaciones. Entonces, si la oclusión no está muy evolucionada, el paciente no tiene un riesgo quirúrgico muy alto, se puede hacer una exploración laparoscópica, eso incluso puede emplazarse luego una incisión pequeña, exteriorizarse el intestino, hacerse la extracción del cálculo, y siempre puede hacerse más. Se podría llegar a hacer todo por la laparoscopía, pero a veces creo que si el paciente es muy añoso y no tiene buen terreno, prolongar esta cirugía en forma demasiado a expensas de hacerle una pequeña incisión mediana, creo que no justificaría mucho a mi entender. Ahora, si es un paciente joven, como ese caso, que tenía buen riesgo, una oclusión no muy evolucionada, bueno, de repente se puede resolver todo por la laparoscopía. Pero creo que eso depende mucho de la habilidad y el momento en que uno está en la urgencia y cuenta para hacer este tipo de cirugía, lo cual creo que no es excluyente. Creo que se puede, lo que es muy importante, lo que se dijo acá, es la exploración del delgado proximal, para no dejar otro cálculo. Y bueno, eso si bien por la laparoscopía se puede hacer, es difícil, devanar 6 metros de delgado y explorarlo minuciosamente, pero se puede compensar con una lectura muy desmenuzada, muy detallada de la tomografía. Si uno hace un análisis de la tomografía con el tomografista, incluso en la sala en forma muy minuciosa, bueno, se puede explorar también en forma de imágenes el delgado y después sustituirse eso, puede sustituir eso a la exploración operatoria. Esa paciente joven que a mí me tocó vivir ese caso, realmente fue rarísimo. Una paciente joven con buen terreno que hace esa oclusión. Encontramos el hilo biliar, se hizo una pequeña incisión mediana que por ahí se resolvió la oclusión y se evolucionó muy bien. Y bueno, la paciente la sigo en la evolución y al año seguía con la litiasis vesicular, tenía pocos síntomas, pero una paciente joven con una litiasis vesicular y que había sido sintomática, me pareció que había que operarla. Y lo sorpresivo fue eso, que si bien fue una colecistectomía difícil, porque además hay que hacer colangiografía, porque muchos pacientes de estos tienen litiasis coledociana además, porque me dieran cálculo, la fístula estaba prácticamente cerrada. O sea, creo que el tiempo de espera de ese año fue capital en la resolución del caso, porque realmente se logró separar la vesícula del duodeno y prácticamente se hizo un punto ahí ceroso, pero en ningún momento se objetivó salida de bilis ni de contenido intestinal. O sea, la fístula se había cerrado espontáneamente, que creo que es lo que ocurre en los pacientes añosos. Pasa ese cálculo grande, migra hacia la oclusión, se cierra la fístula y se acabó el problema. Por eso creo que termina en eso.
Con respecto a lo colónico, creo que es más raro, es como decía Víctor, ya es otro problema, son pacientes también añosos que tienen mucha morbilidad, es muy difícil mover un cálculo luego ahí del colon cuando se impacta en el sigmoide. Yo lo que le digo que es más frecuente que esos pacientes hagan diarreas por el contenido de bilis a la luz del colon más que oclusión, pero evidentemente cuando se impacta el cálculo en un colon relativamente fino, con una colopatía verticular asociada, etcétera, puede pasar esto. Y son pacientes que, como vieron, terminan en un ARMAN y muchas veces con complicaciones graves que pueden incluso condicionar la muerte. Y después lo último que quería decir es que yo viví también situaciones de síndrome de Bourret interesantes, sobre todo que está el doctor Tolar, que es endoscopista, una paciente añosa que había hecho una fístula colecitogástrica, el cálculo estaba prácticamente expulsándose hacia la luz del estómago, debuta con una estenosis gastrorenal, y prácticamente esa paciente se esperó un poco a ver cómo eso iba a resolverse, porque está la opción de resolverse por vía endoscópica, claro, que es una opción bastante interesante. Así que bueno. Bien. Sí, Víctor. Por la misma fístula, ¿no? Digo, seguro. Impactó porque hay alguna patología previa y vas a terminar en un ARMAN. Es difícil, digo, reconstruir el tránsito, digo, pues es posible reconstruir el tránsito después y dejar una colostomía transversa, porque estaba la fístula colecitocolónica de protección en una urgencia. Eso también es factible, pero puede ser tan aleatorio, digo, tan. Pero hay una cosa, siempre que pasa, el cálculo que ahí no quiere decir que salió el día antes, ¿no? Y vos viste que siempre que pasa la fístula, cuando volvés al lugar, es muy frecuente, eso valió un cálculo de 5 centímetros, pero cuando volviste queda, ¿no? Así que yo no sé si alguien ha sacado por la fístula, vos sacaste por la fístula, bueno, porque la verdad que llama, porque, sí, no, por ahí no, pero bueno, si tuviste una, pero resulta hasta a veces, seguramente salió hacía poco que se había parido, porque si no, es bravo. Situación forzada. ¿Algún otro comentario? ¿Roberto? Siempre cuando estábamos en el Pasteur, el profesor Estapé decía que su IFE se murió sin haber operado nunca un hilio biliar. Así que Varela, que tampoco tiene pocos. En la mayoría de estos cuadros que son fístulas colecistodenales y que el cálculo está impactado en algún sector del intestino delgado, la laparoscopía creo que puede hacer un aporte. Lo que deja un nivel de incertidumbre importante es en la exploración del intestino proximal. A mí al menos se me dificulta enormemente explorar el intestino y se me puede quedar algún cálculo ahí inadvertido. Pero si uno va con el diagnóstico como pasa habitualmente ahora, con la tomografía y con todo, uno va con el diagnóstico bastante certero de dónde están las cosas y creo que la laparoscopía podría ayudar en algo ahí. ¿Algún otro comentario? Sí. Dos o tres cosas. Referente a esto de la última laparoscopía, me temo de que no es fácil, porque operar una oclusión por laparoscopía es todo un problema, como ya lo dijo Salón, es decir, que tenés riesgos de perforación intestinal indiscutible y localizar dónde está es fácil porque tenés asas chatas, pero empezar a manejar asas
distendidas laparoscópicamente es laborioso. Un tema que tenía muy claro yo es que no tocar el polo biliar ni en broma, por lo que dijo Taducelli, meterse en un duodeno inflamado, con un ambiente inflamatorio, a cerrar un duodeno es suicida, sabiendo además que se cierra espontáneamente. Y el otro tema que estaba a veces en discusión es por dónde sacar el cálculo, si hacer la incisión por arriba o por abajo. Porque por arriba es muy fácil, porque está dilatado, pero está muy mal vascularizado. Entonces lo ideal, yo pienso, es moverlo un poquito y hacerlo sobre intestino sano para tener una mejor certeza de que la ileostomía va a funcionar adecuadamente. Me quedó algo de la presentación anterior y es la identificación de los pacientes. Creo que éticamente no se debe hacer. Y me siento la obligación de decir eso, que no se debe identificar a los pacientes. Yo no conozco al paciente ni a la paciente, pero creo que éticamente es una cuestión que está manejada hoy en día bastante en la literatura médica de mantener la identidad de los pacientes alejada de la discusión científica. Bien. Bueno, si no tenemos más comentarios, felicitar y agradecer a los presentadores por los dos temas y daríamos por cerrada la sesión del día de hoy. Muchas gracias.